La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Pablo a los Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a hablar esta mañana, vamos a compartir acerca del pecado, el perdón y el propósito de Dios. Es cierto, Dios envió a Jesucristo a buscar y a salvar al perdido, a encontrarlo, a rescatarlo, a perdonarlo, a liberarlo, pero también tiene un propósito con él. No lo hace libre y lo deja a expensas propias, sino que la intención de Dios es caminar con él. Entonces vamos a hablar de lo que es el pecado, el perdón y su propósito. Orar por mi hermano Hugo Dugal. Hay una nota, está con quebrantos de salud. También por Ángela Luna, parece que está pronto a dar a luz, para que todo termine bien y sea de bendición para su familia, su casa. También por Edgar Gustavo Aldana, tiene complicaciones en sus riñones, hermano del hermano Eduardo Aldana. Estaremos orando. Cierre sus ojitos. Padre nuestro que estás en el cielo, esta mañana te damos gracias por la oportunidad de reunirnos, de congregarnos en el templo y así poder entregarte nuestro culto, nuestras alabanzas, nuestra adoración y poder tener comunión contigo espiritual. Una comunión en donde hay una relación espiritual agradable, beneficiosa y edificante para nuestro espíritu. Gracias, Señor. Oramos por mi hermano Hugo Dugal, que se encuentra con quebrantos de salud. Por favor, Señor, restáuralo en su cuerpo. Permítele que se reúna con nosotros lo más pronto posible. Mi hermana Angelita Luna, que su parto sea normal y bueno. También por Edgar Gustavo Aldana, por la enfermedad que tiene en sus riñones, hay una complicación. Señor, tú puedes hacer un milagro. Creemos. Nosotros intercedemos, nosotros clamamos y suplicamos. Tú tomas la decisión. Ahora, Padre, habla conforme tu palabra. Enséñanos
conforme al propósito que tienes en esta mañana con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, hermanas. Vamos a entresacar de este libro o más bien carta, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, una enseñanza interesante acerca de, primeramente, lo que el pecado provoca, quiénes son pecadores. Vamos a determinar la universidad del pecado. Eso quiere decir que no hay uno que no sea pecador ante los ojos de Dios, y para ello envía a Jesucristo, porque ante los ojos de Dios nadie podía ser salvo, pero al venir Jesucristo y perdonar los pecados del hombre, pues naturalmente que calificamos para llegar a una vida eterna. Romanos capítulo 3, leímos el verso número 1, el capítulo 1 y verso 16 y 17, considerando que el evangelio de Jesucristo es poder de Dios, no solamente para liberar, no solamente para sanar, sino para llevarnos a una vida eterna con Dios. Capítulo 3 de Romanos dice el verso número 21 en adelante, o el verso, empecemos del 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, pues no hay temor de Dios dentro de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esta es la universidad del pecado, de la condenación a toda criatura, a toda persona. Nadie podía reclamar justicia, nadie tenía esperanza de vida. Todos los seres humanos, todas las criaturas estábamos condenados por nuestros delitos y pecados. Dios dispone un plan de salvación. Dios propone en su corazón rescatar una buena parte de esta generación condenada, e envía a Jesucristo, a que Jesús, por medio del sacrificio de Jesús, pudiésemos nosotros alcanzar la vida y la libertad y el perdón de nuestros pecados. El pecado entonces en sí había abarcado, había copado, se puede decir, a toda la humanidad. No había uno, dice Romanos, que pudiese declararse justo. No había uno que pudiese entender la voluntad de Dios, y no había uno que buscara de Dios. Todos andábamos extraviados. El pecado era un mal que
había condenado y determinado que la humanidad muriera, que la humanidad no alcanzara la vida en Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era la muerte. ¿Y qué muerte? No la muerte física, porque está establecido que todos vamos a morir una vez. No, es la muerte segunda. O sea, esa separación eterna del alma con Dios, su creador. El hombre, por causa de su pecado, muere la primera vez. Por causa de su pecado. Muere, o sea, hay una determinación de muerte. Pero dice, el fin del pecador naturalmente es muerte. No solo está muerto por su pecado, como lo dice Romanos, sino que sufrirá la muerte segunda y eterna. Vamos rapidito, sin dejar mucho el libro de Romanos, Apocalipsis, capítulo 21 de Apocalipsis. Y dice ahí en el verso 5 en adelante: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que venciere o al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Viene Jesucristo a predicar el evangelio de vida. Él lo asocia con una sed física, que qué incómodo y qué angustiante es cuando una persona tiene sed. Necesita beber agua, necesita saciar esa necesidad, y esa es la condición con que el hombre anda en el pecado. Aparentemente se sonríen, se alegran, viven, hacen, pasean, compran, venden, pero internamente, por causa del pecado, el hombre en sí tiene una sed de justicia. Eso quiere decir una sed de paz, una sed de estar en una relación agradable con su Creador. Por eso cuando el pecador aparenta una vida feliz, no es más que una apariencia, no es más que algo superficial. El pecador, aunque tenga todo, aunque no le haga falta mayor cosa, tiene una gran necesidad interna, que es la que sacia la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Y anoche decía en una reunión que el salmista Asaf escribe y dice: por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad de los incrédulos. Yo
decía en la reunión que también los incrédulos prosperan, también los incrédulos hacen buenos negocios, también los incrédulos alcanzan metas, también los incrédulos logran propósitos que se ponen por delante. Hay gente incrédula que alcanza grandes logros terrenales, grandes riquezas, acumulan muchas cosas y son inconversos y son incrédulos. Pero cuando Asaf vio esa prosperidad de los incrédulos, al pensar o ver su condición un poco escasa, comparándola con los incrédulos, pues sintió debilidad. Dice, por poco resbalan mis pies. Sintió quizás impotencia. ¿Cómo es posible que el incrédulo esté tan prosperado, esté tan cómodo, y yo siendo creyente tenga necesidad? Y sucede, y es normal. Pero en ese momento Asaf, el salmista, reflexiona, ve hacia el cielo, alza su mirada al cielo y valoriza el tener a Dios en su vida. Valoriza las promesas de Dios por medio de este bendito evangelio. Valoriza esa esperanza viva de gloria que él tiene para después de la muerte terrenal. Y entonces se empieza a analizar y dice, bueno, no estoy tan mal de verdad. Tengo bastante, soy bendecido, soy bienaventurado. Dios me ha tomado en cuenta, me llamó a su trono de gloria, me llamó a su reino. Y entonces vuelve a agarrar fuerza y sigue adelante. Muchas veces nosotros le damos lugar a esa situación de incomodidad en nuestra vida cuando vemos la prosperidad de los demás. Lo vemos tanta comodidad que tienen los inconversos. O quizás no tienen problemas, los problemas que nosotros tenemos en casa. Pero valoricemos, analicemos y digámosle, Señor, soy dichoso. Como decíamos en la mañanita, cantábamos ese corito tan antiguo pero tan precioso. Ahora vivo alegre, cantándole al Señor, alabando su nombre. Ahora vivo alegre. Ahora sé verdaderamente en quién he creído. Por eso leíamos el primer capítulo de Romanos al principio. No me avergüenzo de este evangelio. Porque a veces se nos acercan personas y no que eres cristiano y no que Dios es tu Padre, lo que acabamos de leer, y no que eres hijo de Dios, y mira, andas necesitado, andas triste, andas esto. No nos avergoncemos, hermano. Tomemos fuerzas, tomemos ánimo, porque nuestra esperanza de gloria no es tan pequeña como para limitarla únicamente para la vida que tenemos aquí. ¿Cuánto vamos a vivir? ¿80 años? Agradezca que estoy dándole 80. Ni siquiera dijo amén. Agradezca que le estoy dando 80. La Biblia dice que la edad del hombre es de 70. Y así, todavía bien, 80. Que vivamos 80. Encontramos al Señor, nos entregamos al Señor a los 20. 60 años de bendición aquí, comparado a una eternidad con el Señor
en casa de nuestro Padre con nuestro Señor Jesucristo, yo creo que vale la pena proseguir adelante, seguir en esta carrera. Creo que vale la pena, porque nuestro espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No estamos solos, no caminamos solos, hermano. Somos hijos de Dios. Y el Padre tiene promesas para nosotros preciosas y hermosas. Por eso leíamos en el pasaje de Apocalipsis que dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. ¿Se recuerda el pasaje del Señor Jesús con la samaritana? El Señor Jesús se acercó. Tenía su propósito el Señor de acercarse al pozo, y ahí llegó una mujer de Samaria, que por cierto de la misma línea del pueblo de Dios, pero que tenían ciertas diferencias entre los judíos y los samaritanos. Pero llegó una mujer samaritana a sacar agua del pozo, y entonces el Señor le dice a la mujer: dame de beber. Y la samaritana le dice: bueno, pero ¿cómo me pides agua si estamos enemistados? Ustedes los judíos y nosotros no nos llevamos. ¿Por qué me pides agua? Y entonces Jesús dijo una palabra maravillosa, con un rema precioso: si conocieses quién es el que te pide de beber, el que te pide agua, tú le pedirías a él. Qué interesante, ¿verdad? Si tú supieses quién es el que te está pidiendo a ti agua, tú me pedirías a mí agua. Porque yo sé que tú tienes una sed interna bárbara, tremenda. Ya llevas 6 maridos y no estás conforme, no estás satisfecha. Eres una persona necesitada. Eres una persona que no has encontrado paz, que no has encontrado satisfacción en este mundo. Si tú me conocieras a mí, me pedirías agua, y yo te daría agua que salta de tu vientre para vida eterna, y nunca más vas a volver a tener sed. Aleluya. Esas palabras de nuestro Señor Jesucristo son palabras con un misterio tremendo, hermano, espiritual. Tremendo. Él invita, Él llama. Él vino a este mundo no a condenar al mundo. Así dijo Él: yo no vine a condenar al mundo, si el mundo ya está condenado, ¿para qué lo voy a condenar yo? El mundo está condenado, por su pecado está condenado. No, yo no vine a condenarlo, yo vine a que sean salvos, a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Ahora, ¿por qué la mujer no lo identifica inmediatamente? Porque es la palabra de Dios, es la palabra del Señor, es el Evangelio el que nos hace recibir fe. La Escritura dice que la fe viene ¿de qué? De oír la palabra de Dios. Esta mujer tuvo la dicha, tuvo la suerte, digamos, de que Jesús le habló. Y cuando Jesús le habla, le abre el entendimiento, le produce fe, y se le queda viendo de otra manera.
Ya no lo vio como judío, sino lo vio como su Señor y Salvador Jesucristo, como el que podía saciar su sed. Y entonces sí le dice la mujer: Maestro, Jesús, Señor. Qué importante que el hombre escuche la palabra de Dios. Qué importante que nosotros continuemos predicando este evangelio. Qué importante que en las congregaciones, en los templos, se abran las puertas para recibir no al que no tiene trabajo solamente. Voy a explicar. No al que no tiene trabajo, no al que tiene problemas con su esposa, no al que tiene problemas familiares, no solamente al que está enfermo. Porque a veces equivocadamente creemos que estas instituciones o esta institución iglesia está para eso, para sanar enfermos, para arreglar problemas de la familia, para resolver problemas laborales. No. Esa es añadidura. Las puertas de la iglesia se abren para que la gente sedienta de Dios, de paz, de una relación preciosa con su Creador, venga y escuche la palabra de Dios para que provoque en él fe, para que provoque en él un despertar, para que provoque en él la oportunidad de acercarse a Dios. Por eso dice: el que tiene sed, venga a mí. Venga a mí. Pero ¿cómo va a venir si no lo conoce? ¿Cómo va a venir si no lo identifica? ¿Cómo va a venir? Por eso se abren las puertas. Por eso se predica el evangelio, para que por medio de la predicación del evangelio se abra ese entendimiento espiritual y nos acerquemos al Cristo de la gloria, que dice: sedientos, vengan a mí y beban gratuitamente del agua de vida. Del agua de vida. No de una agua común y corriente que sacia la sed un tiempo y vuelve la sed otra vez. ¿Qué es la diferencia entre el agua que la samaritana estaba sacando del pozo y el agua que Jesús le podía dar? La samaritana estaba experimentando los dos tipos de agua. El agua del pozo que saciaba la sed un tiempo y luego había que ir otra vez al pozo y volver a sacar agua y volverla a tomar y volver a ir otra vez porque volvía la sed, y estaba enfrente de una fuente de agua viva. Frente a una fuente de agua viva que brota todo el tiempo y nunca más volverá a tener sed. La gracia de nuestro Señor Jesucristo al pecador es maravillosa, hermano. Por eso muchas veces decimos de que Dios ama al pecador. Sí, lo ama. Por eso vino Jesucristo. Sí, lo ama. Quiere que salga. Es una vida angustiada, es una vida confundida, es una vida sin paz. Aunque todo lo tengan, aunque todo lo tengan, aunque acumulen más, como dijo el Señor en aquella parábola, un hombre
que era prosperado, llenó sus graneros y pensó, el negocio va bien, voy a construir más graneros. Construyó más graneros y los llenó también. Y cuando los llenó, dijo, ya no quiero construir más graneros, mejor voy a empezar a disfrutar de la vida. Yo he trabajado todo el tiempo. Entonces el Señor le dijo, ahora que paras de trabajar y quieres empezar a disfrutar de tus bienes, van a venir por tu alma. Hoy en la noche, porque siempre sucede en la noche, hermano. La mayoría fallecen en la noche, ¿va? Se ponen malitos en el día y en la noche fallecen, que a la 1 de la mañana, que a las 2, que a las 3. Hoy en la noche, esta noche, le dijo el Señor, van a venir por tu alma. ¿Y de qué te sirve todo lo que acumulaste? Si no lo disfrutaste. De ahí creo que sacaron aquel refrán, nadie sabe para quién trabaja. La verdad que no sabemos, ¿eh? ¿Quién va a disfrutar el fruto de nuestro trabajo al final? Pero lo que el Señor quiere es que tengamos paz, confianza, esperanza, de que aunque no somos muy prósperos material o económicamente aquí en este mundo, si somos bienaventurados, si somos dichosos, si cantamos alegre hoy, porque el Señor ha tenido misericordia de nuestra vida y ha perdonado todos nuestros pecados. Aleluya. Bueno, Romanos 3, volvamos a Romanos, le dije que no quitara. Ahí es Romanos 3. Ya vimos Romanos 1, que no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Romanos 3, que no hay justo ni uno solo, todo el mundo es pecador. Esa es la universidad del pecado, no hay nadie. Claro, no había, porque de ahí vino Jesucristo. Es diferente, porque hoy en día hay predicadores que siguen predicando el pasado. Hermanos, dicen, aquí dice que no hay ninguno justo. ¿Verdad que no somos justos, hermano? Y está predicando, ¿no? Aquí dice que todos somos pecadores. ¿Verdad que somos pecadores? Dice. No, permítame. Eso fue lo que Dios vio, que el mundo estaba condenado. Y por eso preparó a su Hijo como ofrenda por el pecado. ¿Para qué? Para hacernos libres del pecado. Para que hubiese un pueblo, que hubiese una generación salva, libre, redimida. Para eso vino Jesucristo. O sea que si algún predicador por ahí le dice, es que todos somos pecadores, dígale, entonces acepte a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo salva, perdona, liberta y Él es el Señor de nuestra vida. Amén. El mismo capítulo 3 de Romanos, verso 1 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahí es donde vamos a entrar ahorita al perdón. Ya hablamos del pecado, ahora entremos al perdón. La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús viene a ser nuestra justificación. ¿Cómo llegamos a Él? ¿Cómo bebemos de esa agua, de esa fuente de vida? Por fe. Por fe. Por eso insisto, si usted tiene un amigo muy cercano, muy apreciado, si usted tiene un familiar muy cercano, muy apreciado, que todavía no tiene fe en Jesucristo, que todavía no ha creído en Jesucristo, que todavía es esclavo del pecado y se le nota en su vida desordenada, en su vida de maldad, pero usted le aprecia, tráigalo a que oiga. A veces nosotros queremos convertir a la gente. A veces nosotros queremos ser los que vamos a convertir a la gente. A veces las mamás agarran a los niños de las orejas ahí, pero ¿por qué no crees, si lo agarran de las orejas? No, así no. No, la fe viene por el oír la bendita palabra de Dios. Por el oír la misericordia y la gracia de Dios. Entonces yo siempre aconsejo, tráigalos, invítenlos a venir. Dígales, vamos al templo. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos, acompáñame. Yo tengo la experiencia cuando empezamos en el Evangelio en los años 70, de que mis hermanos tuvieron el don, para mí, el don de Dios, de invitar personas a que fueran a la iglesia. Y allá andaban, ahí sí que invitando y recogiendo y llevando, porque no solo invitaban, porque a veces nos reservamos el hecho de que al vecino, mire, yo lo invito a que visite una iglesia, ¿verdad? Pero lo deja donde mismo. Y ahí sale usted con su carro y con un asiento desocupado atrás. En lugar de agarrarlo y decirle, mire, yo le invito a que vaya a la iglesia, ¿quiere ir? Súbase al carro, lo voy a llevar. Vamos, váyase conmigo. Y mis hermanos tuvieron ese don de Dios de invitar. Y allá iban con invitados a la iglesia, allá iban con personas a la iglesia. Y cuando oían la palabra de Dios, se convertían al Evangelio. Se convertían al Evangelio. Es ahí, en la palabra de Dios, escuchando la palabra, que el corazón es transformado, que el corazón cambia, reflexiona, analiza, porque el Espíritu Santo de Dios que viene en la palabra es el que redarguye de pecado al hombre. Eso dice la Escritura. No debe ser la esposa, ni deben ser los hijos, ni debe ser el esposo el que redarguye a otro de pecado, porque a veces lo que hacemos es ofenderlo. A veces nos acercamos a la persona, mire, es que usted es un pecador, usted es un adúltero, usted es un aquí, es un allá, y lo que hacemos es molestarlo. Como decía el doctor Ríos Paredes, es como enseñarle un hueso a un perro y hacerle así nada más. Se molesta al perro porque no le tira el hueso, solo lo engaña.
No, usted no le diga que es pecado. Usted dígale que hay un Jesús que vino a perdonar. Hay un Jesús que vino a saciar la sed. Hay un Hijo de Dios al que Él debe acercarse para cambiar su vida. Y yo le puedo garantizar que de esa manera se convierten al Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque al que le es dado asimilar la palabra de Dios, en él hay un propósito de Dios. Cuando la persona escucha, cuando la persona percibe el mensaje, ya no se aleja igual, se acerca, procura conocer aquello que están haciendo dentro de él. Por eso yo me recuerdo esa experiencia de mis hermanos. Llenaban sus carros de gente, acarreando gente. Y de ahí precisamente nació la iglesia Elim de la zona 14. En la casa de mi hermano mayor, ahí se inició, porque él se convirtió primero con su familia y después invitó a los vecinos, y ahí surgió una congregación de redimidos, de salvos, y ahí está todavía la congregación. ¿Cuántos años? 40 y pico de años después. Es por fe que somos justificados. Por eso dice aquí que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es como ofrenda en sacrificio. Como cuando Abraham iba a poner a Isaac en el altar del sacrificio, como obediencia, Dios puso a su Hijo Jesús, a su propio Hijo, para que por medio de esa propiciación de fe, manifestó su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La Escritura dice claramente que la sangre de Jesús es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. No hay pecado tan grande, no hay pecado tan grosero, tan agresivo que no pueda ser perdonado. Cualquier pecado, el que se acerca a Dios por medio de Jesús, todos sus pecados son perdonados. Aunque fueren rojos como el carmesí, serán blancos como blanca lana. Por eso, capítulo 1 de Romanos, no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios, porque cambia, porque sana, porque liberta, porque nos da una vida diferente, nos hace experimentar un cambio extraordinario en nuestra vida. Y lo vemos en nuestras generaciones. Cuando una persona se convierte al Evangelio, de ahí se casa en el Evangelio y nacen sus pequeños y van a la iglesia, deja uno tan atrás aquella vida de pecado y aquella vida de idolatría. Se queda tan atrás. A la medida que tú continúas desarrollando esa vida de fe, vas dejando atrás esa vida de pecado, de idolatría y de muerte. Por eso dice la Escritura que los que retroceden no agradan a Dios.
no volvamos a retroceder o no volvamos a retomar esa vida de pecado, de muerte, de angustia. Dejémosla que se vaya esfumando, que se vaya desapareciendo. Sí, por ejemplo, nosotros los hermanos nos convertimos al Evangelio siendo mis padres religiosos y pecadores. Ahora nosotros los hermanos ya tuvimos una familia, donde la familia ya no conoció ese pecado, ya no conoció la idolatría. Ahora tienen vida de fe. Y nuestros hijos van a tener sus hijos. Y sus hijos van a caminar en una vida de fe, en una vida del Evangelio, de la gracia de Dios. Imagínense cómo se va quedando esa vida de pecado tan lejos, hermano. De ahí nuestros nietos tienen sus hijos, los hijos de nuestros nietos sus hijos. Una vida diferente. ¿Por qué? Por el perdón de nuestros pecados. Esa es la experiencia. Ya vimos entonces el pecado universal, el perdón de parte de Jesús. Ahora veamos su propósito. ¿Por qué nos busca? ¿Por qué nos llama? ¿Por qué nos perdona? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque creo que no somos muy agraciados como para que nos haya buscado por simpáticos. La Biblia dice que no éramos muy sabios, éramos un poquito así raros, pero Dios en su misericordia nos buscó, nos extendió su mano y nos salvó. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salmo 25, vamos a mover un poquito nuestra Biblia, por favor. Ahora sí, ya salimos de Romanos, nos vamos al Salmo número 25, que dice en el verso número 12 en adelante: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Hace una pregunta: ¿quién es ese hombre? Y luego responde, dice: Él le enseñará el camino que ha de escoger. Cuando ese Él está con E mayúscula y se refiere a Dios, a Jehová, al Creador. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Pues es al que Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, su palabra, esta palabra preciosa que produce en nosotros fe y paz. Propósito de Dios para irnos a buscar, perdonar y sacarnos del pecado: tener comunión, Él contigo. Óigame, Dios te fue a buscar por medio de Jesús y te encontró pecador, te salvó, te perdonó y te trajo. ¿A qué propósito? A que tengas comunión con Él. Porque si no, te vuelves a perder. ¿Me explico? Dios te llama y te perdona, te ordena. Te encontró perdido ahí, que no conocías ni el norte, no sabías agarrar para allá o agarrar para allá, y extiende su mano y te agarra la manita y dice: véngase conmigo, mire pues, aquí lo voy a poner, aquí, mire, allá está el norte, allá está el sur, allá está el este, el oeste, aquí. Entonces te liberta, pero no te deja solo, porque entonces te vuelves a perder. Como me dijo alguien una vez: si el Señor dejara la salvación en nuestras manos,
lo más rápido que haríamos es perder. Entonces, propósito. Él quiere tener comunión contigo. Por eso dice aquí, a mí me llamó la atención este pasaje. Dice, Él te enseñará el camino que has de escoger. Si no te vuelves a perder. Entonces hay que tener una comunión con Él. ¿Con quién tiene comunión el Señor? Dice, con los que temen a su nombre. Se necesita esa comunión con el Padre, con Dios, para no volver atrás, para no volver a caer en el pecado, para que Él guíe nuestros pasos, para que Él nos enseñe el camino de la vida. Comunión con el Padre, número 1. Número 2, Primera de Corintios. Vamos, mueva su Biblia, que se oigan las hojas. Primera de Corintios capítulo 1. Comunión con su Hijo. Porque hay quienes, hermanos, solo le conocen al Hijo, sanan de su enfermedad y se apartan de Él. No, hay que tener comunión. Primera de Corintios 1, capítulo 4, verso 4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, claro, en Él, en toda palabra y ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos fue a buscar perdidos y pecadores y nos rescató y nos perdonó y nos reconcilió con Él, fuimos llamados para tener comunión con su Hijo. Para que el Espíritu de Jesús, lo dijimos el día jueves, para que el Espíritu de Jesús more en nosotros y seamos nosotros llevados al carácter de Cristo. Para que en nuestro caminar aquí en la tierra no sea un caminar semejante a un hombre natural, sino sea semejante al que nos redimió, al que vive en nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Como dice Gálatas 4, que tanto buscábamos el día, yo lo leo rapidito ahorita, dice 4:19, hijitos míos, dice el apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En la vida aquí tenemos que dejar que Cristo sea formado en nosotros. Nuestro carácter tiene que ser cristiano verdadero, cristiano de verdad. No cristiano parecido, no. Un carácter de Cristo en nosotros. Número 2, comunión con el Hijo. Y segunda de Corintios, ya leímos primera, ahora segunda, capítulo 13, solo un verso ahí, el verso 14. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Comunión con el Espíritu Santo. El propósito de Dios de rescatarnos es para que tengamos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestros caminos sean los caminos que nos llevan a la vida y no los caminos torcidos que llevábamos antes, que nos llevaban a condenación. Hoy fuimos rescatados, hoy conocemos la senda, caminemos con el
apoyo y la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.